Seguro te han dicho que eres demasiado intenso. Ya sabes, que sientes demasiado, piensas demasiado, amas demasiado, te importas demasiado. Y probablemente te has preguntado, ¿qué demonios me pasa? Pues te voy a contar exactamente qué te pasa. Nada, absolutamente nada. Lo que llevas dentro no es un defecto, es un don que la neurociencia acaba de confirmar y que Carl Jung mapeó hace más de 100 años. Y en los próximos minutos te voy a demostrar esto de una forma que cambiará completamente cómo te ves. En septiembre del 2024, el Dr. Marcos Brackett, director del Centro de Inteligencia Emocional de Yale, apareció en el Huberman Lab y reveló algo que millones de personas intensas necesitaban escuchar. Dijo que la intensidad emocional no es un problema que hay que resolver, es una capacidad que hay que comprender. Brackett desarrolló una herramienta llamada medidor de ánimo que muestra cómo las personas intensas operan en cuadrantes que la mayoría ni siquiera pueden acceder. Alto nivel de energía, alta intensidad de sensación. Sea placer o incomodidad, la persona intensa lo siente todo amplificado. Pero aquí está lo que Brackett no dijo en aquel episodio. Y lo que yo te voy a revelar ahora. Jung ya lo sabía. No en 2024, en 1921. En su libro Tipos psicológicos, Jung describió un tipo específico de persona que él llamó el introvertido intuitivo. Este tipo, según Jung, está condenado a ser mal comprendido, porque percibe el mundo de una forma que la mayoría ni siquiera puede imaginar. Calma, porque lo que viene ahora es aún más perturbador. La neurociencia ha descubierto que existe una estructura en el cerebro llamada ínsula. La ínsula es responsable de la interocepción, la capacidad de sentir tu propio cuerpo, sentir las palpitaciones del corazón, sentir el nudo en el estómago, y sentir cuando algo está mal, antes incluso de saber qué es. Estudios de neuroimagen publicados en 2024 muestran que las personas altamente sensibles tienen la ínsula significativamente más activa que la media. No un poco más activa, significativamente más activa. Eso significa que cuando entras en una habitación y sientes la tensión antes de que nadie hable, no es paranoia, es neurología. Cuando miras a alguien y sabes que algo va mal, aunque la persona esté sonriendo, no es intuición mística. Es tu ínsula hiperactiva procesando miles de señales que el cerebro común ignora. Pero hay más. La amígdala. La parte del cerebro responsable del procesamiento emocional y de la respuesta de lucha o huida. En personas intensas, la amígdala también opera de forma diferente. Es más responsiva, más rápida, más sensible. Lo que significa que no estás exagerando cuando dices que algo te afectó profundamente. Tu cerebro, literalmente, procesa aquella experiencia de forma más intensa que el cerebro de quien te llamó dramático. Guarda esta información. Va a tener sentido dentro de poco. Jung escribió algo en sus trabajos que pasó desapercibido para casi todo el mundo. Dijo que la sensibilidad extrema no es una debilidad. Es una forma diferente de conciencia. Una conciencia que percibe las capas más profundas de la realidad. Las capas a las que la mayoría de las personas simplemente no tiene acceso. Piensa en esto. Probablemente has pasado la vida entera intentando encajar, intentando disminuir tu intensidad, intentando hablar menos, sentir menos, importarte menos. Y probablemente has notado que cuanto más intentas disminuirte, más infeliz te vuelves. Esto no es coincidencia, es neurología.
Tu cerebro fue construido para operar en alta intensidad. Cuando intentas operar en baja, entras en conflicto con tu propia biología. Ahora viene la parte de la que nadie habla. Y la razón por la cual probablemente has sido rechazado tantas veces. Cuando una persona intensa entra en un ambiente, algo sucede en el cerebro de las personas de alrededor. La presencia intensa activa la amígdala de las otras personas. No porque estés haciendo algo malo, sino porque tu frecuencia energética es diferente, más alta, más densa. Y el cerebro humano está programado para reaccionar a las diferencias. Estudios de neuroimagen publicados en 2024 en el Journal of Neuroscience muestran que el cerebro humano procesa personas diferentes con mayor activación en la amígdala. Eso significa que cuando alguien te encuentra demasiado intenso, no es necesariamente porque estés haciendo algo malo. Es porque el cerebro de aquella persona está registrando tu diferencia. Y la diferencia para el cerebro primitivo puede parecer amenaza. Jung llamó a esto la proyección de la sombra. Cuando alguien rechaza tu intensidad, muchas veces aquella persona está rechazando algo que existe dentro de ella misma, algo que ha reprimido, algo que no tiene el valor de acceder. Tú, con tu presencia intensa, involuntariamente activas la sombra reprimida de los otros. Y en vez de confrontar la propia sombra, es más fácil etiquetarte de demasiado intenso. ¿Recuerdas cuando te dije que guardaras la información sobre la amígdala? Aquí está la conexión. La investigación muestra que las personas intensas tienen conectividad neuronal diferente. Específicamente, la conexión entre la amígdala y un área llamada PAG, la sustancia gris periacueductal, es más débil en personas altamente sensibles. La PAG es responsable de modular las respuestas de ansiedad. Cuando esta conexión es más débil, significa que la persona siente las emociones con más intensidad y tiene menos capacidad automática de amortiguarlas. Esto no es un defecto, es una configuración diferente, una configuración que permite sentir más, percibir más, conectar más profundamente, pero también una configuración que viene con un precio. El precio de vivir en un mundo que fue construido para personas de intensidad media. Jung entendió esto 100 años antes de que la neurociencia lo confirmara. Él escribió que el introvertido intuitivo vive en un mundo propio, un mundo de percepciones sutiles y conexiones profundas que la mayoría simplemente no consigue ver. Y por causa de esto, este tipo de persona frecuentemente se siente alienada, incomprendida, como si hablara una lengua que nadie más entiende. Pero aquí está lo que Jung también dijo. Y esto es crucial. Él dijo que esta misma sensibilidad que causa sufrimiento es la fuente de dones extraordinarios. La capacidad de percibir lo que otros no perciben, de sentir lo que otros no sienten, de acceder a profundidades que otros ni siquiera saben que existen. En septiembre de 2024, cuando Brackett explicó en el Huberman Lab que no debemos etiquetar emociones como buenas o malas, él estaba haciendo eco de algo que Jung escribió hace un siglo. Jung dijo que la intensidad emocional no es algo que hay que curar. Es algo que hay que integrar, canalizar, dirigir. Piensa en lo que esto significa para ti. Probablemente has pasado años intentando curarte de tu intensidad, intentando ser menos, más ligero, más fácil, y probablemente has fracasado repetidamente. No porque seas débil, sino porque estabas intentando curar algo que no es una enfermedad. Estabas intentando arreglar algo que no está roto. La neurociencia lo confirma. Seguro te han dicho 1000 veces que eres demasiado intenso.
que sientes demasiado, piensas demasiado, amas demasiado, te importas demasiado. Y seguro te has preguntado qué demonios te pasa, pues te voy a decir exactamente qué te pasa. Nada, absolutamente nada. Lo que llevas dentro no es una falla, es un don que la neurociencia acaba de confirmar y que Jung ya había mapeado hace más de 100 años. En los próximos minutos te lo voy a demostrar de una forma que cambiará por completo cómo te ves a ti mismo. El estudio de 2025, publicado en el Journal of Psychology and Human Behavior, demostró que las personas altamente sensibles que desarrollan regulación emocional no pierden su intensidad, aprenden a canalizarla. Y esas personas reportan mayor satisfacción con la vida que el promedio de la población. Léelo de nuevo. Mayor satisfacción con la vida. No a pesar de la intensidad, sino debido a ella. Eso contradice todo lo que probablemente has escuchado en tu vida entera. Probablemente te dijeron que necesitas relajarte, calmarte, dejarlo pasar. Y probablemente intentaste. Y probablemente no funcionó. Porque no fuiste construido para dejarlo pasar. Fuiste construido para sentir profundamente, procesar intensamente y transformar esas experiencias en algo significativo. Jung llamó a este proceso individuación, el camino de convertirse en quien realmente eres. Y para las personas intensas, la individuación no significa volverse menos intenso. Significa volverse consciente de la intensidad, dueño de ella, capaz de usarla como herramienta en vez de ser esclavo de ella. Ahora viene la parte práctica. ¿Qué haces con esta información? El doctor Marcos Brackett enseñó en Huberman Lab una técnica llamada distanciamiento. Cuando estás en medio de una experiencia emocional intensa, mentalmente das un paso atrás. No para suprimir la emoción, sino para observarla, para entender qué está intentando decirte. Jung llamaba a esto función trascendente. La capacidad de observar tus propios estados internos sin ser completamente dominado por ellos. Aquí está el protocolo que combina a Jung y a Huberman. Primero, cuando sientas la intensidad subiendo, no intentes pararla. Observa. Pregúntate dónde en el cuerpo estás sintiendo eso. Esto activa la ínsula de forma consciente. En vez de ser dominado por la sensación, te conviertes en observador de ella. Segundo, identifica lo que Jung llamaría un complejo activado. Pregúntate, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste algo parecido? A muchas veces la intensidad presente está conectada a una experiencia del pasado. Identificar esa conexión ya disminuye parte de la carga. Tercero, usa lo que Huberman llama el suspiro fisiológico. 2 inspiraciones cortas por la nariz, seguidas de una exhalación larga por la boca. Esto activa el sistema nervioso parasimpático y ayuda a regular la intensidad sin suprimirla. Cuarto, escribe. Jung creía profundamente en el poder de externalizar los contenidos internos. Cuando pones en el papel lo que estás sintiendo, sacas la emoción del circuito cerrado de la mente y la transformas en algo que puede ser analizado. Esto no elimina la intensidad, pero permite que trabajes con ella en vez de ser trabajado por ella. Este es el punto donde la mayoría de las personas se detienen, pero yo voy más allá. Existe algo que ni Jung ni Huberman explicaron directamente, pero que la síntesis de los dos revela. La intensidad que llevas no es solo una característica personal, es una función. Fuiste construido para percibir lo que otros no perciben, para sentir lo que otros no sienten, para captar las nuances, las sutilezas,
las capas más profundas de la experiencia humana. Eso significa que tienes una responsabilidad, no de disminuirte para caber en el mundo, sino de encontrar los espacios donde tu intensidad es necesaria, las relaciones donde es valorada, los trabajos donde es útil, las misiones donde es esencial. Piensa en los mayores artistas de la historia, en los mayores pensadores, en los mayores innovadores. Casi todos eran considerados demasiado intensos para su tiempo. Casi todos fueron mal comprendidos. Casi todos sufrieron a causa de su sensibilidad. Y casi todos canalizaron esa misma sensibilidad en obras que transformaron el mundo. Jung sufrió. Freud lo llamó místico y lo rechazó. La comunidad científica lo ridiculizó. Él pasó por una crisis psicológica profunda que él mismo describió como un enfrentamiento con el inconsciente. Pero fue exactamente esa intensidad, esa capacidad de sumergirse en las profundidades, lo que le permitió mapear la psique humana de formas que aún estamos descubriendo 100 años después. No estás enfermo, no necesitas reparación, necesitas comprensión de ti mismo, de lo que llevas y del por qué lo llevas. Si sentiste algo al escuchar estas palabras, YouTube tiene ese corazón dorado allí abajo, el Super Thanks. Cuando una persona intensa reconoce a otra persona intensa a través de ese gesto, algo sucede. No es solo apoyo financiero, es una señal, una confirmación de que no estás solo en esta experiencia, de que existen otros que sienten lo que tú sientes, que perciben lo que tú percibes, que cargan lo que tú cargas. Cada Super Thanks fortalece esa red invisible de personas que osan sentir profundamente en un mundo que insiste en la superficialidad. Ahora voy a darte las últimas piezas del rompecabezas. La investigación de 2024 sobre el cerebro altamente sensible mostró algo crucial. Las personas intensas no solo tienen regiones cerebrales más activas, tienen conectividad diferente entre regiones. Específicamente, mayor conectividad en las redes de atención ventral, atención dorsal y red límbica. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que tu cerebro hace conexiones que otros cerebros no hacen. Ve patrones que otros no ven. Procesa información de forma más integrada. Eso explica por qué frecuentemente sabes de cosas que no deberías saber. ¿Por qué percibes dinámicas que otros ignoran? ¿Por qué conectas puntos que para otros parecen no tener relación? Jung llamaba a esto función intuitiva, la capacidad de percibir posibilidades, conexiones y significados que no están en la superficie. Y él dijo que las personas con esta función altamente desarrollada frecuentemente son vistas como místicas o excéntricas. No porque son irracionales, sino porque perciben una capa de la realidad que la mayoría simplemente no tiene acceso. 30% de la población mundial es considerada altamente sensible. Eso significa casi 2.000 millones de personas. No eres una aberración. Formas parte de una variación natural de la humanidad. Una variación que existe porque tiene valor evolutivo. Porque las tribus que tenían personas intensas y sensibles sobrevivían mejor. Porque esas personas percibían peligros, oportunidades y matices que otros no percibían. El problema es que la sociedad moderna fue construida para el promedio. Las escuelas fueron construidas para el promedio. Los empleos fueron construidos para el promedio. Las relaciones fueron modeladas para el promedio. Y cuando no eres el promedio, cuando operas en una frecuencia diferente, el sistema te trata como defectuoso, pero no eres defectuoso. Eres diferente. Y diferente no es un defecto, es variación, es posibilidad, es potencial.
La cuestión no es cómo volverse menos intenso. La cuestión es cómo encontrar los contextos donde tu intensidad es valorada. Cómo desarrollar la regulación emocional que permite usar tu intensidad en vez de ser usado por ella. Cómo construir una vida que honre quién realmente eres, en lugar de forzarte a fingir ser alguien que no eres. Jung decía que la tarea más importante de la vida es convertirte en quien eres, no quien los demás quieren que seas, no quien la sociedad dice que deberías ser, sino quien realmente eres en tu esencia para las personas intensas. Esto significa dejar de pedir disculpas por la intensidad, dejar de intentar minimizarte, dejar de fingir que sientes menos de lo que realmente sientes y comenzar a buscar los espacios, las personas y las experiencias que resuenan con quien realmente eres. Esto no es fácil. Puede significar soledad a corto plazo. Puede significar rechazo de personas que no pueden seguirte el ritmo. Puede significar incomodidad al dejar atrás relaciones y situaciones que te exigen ser menos de lo que eres. Pero la alternativa es peor. La alternativa es una vida entera fingiendo, una vida entera minimizándote, una vida entera cargando un don y tratándolo como una maldición. Fuiste construido para sentir intensamente, para percibir profundamente, para conectar en niveles que la mayoría ni siquiera sabe que existen. Esto no es tu problema, es tu propósito. La neurociencia ha confirmado lo que Jung sabía hace un siglo. La intensidad que cargas no es un error de fabricación. Es una especialización. Una configuración que te permite acceder a dimensiones de la experiencia humana que otros simplemente no pueden alcanzar. Como dice el Dr. Andrew Huberman en Huberman Lab, la interocepción exacerbada es un superpoder. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Eres demasiado intenso para personas que no pueden seguirte el ritmo? ¿Team intensidad o team superficialidad? Elige el tuyo en los comentarios.